Vamos a continuar con la secuencia del curso de Dynamo for Revit. Vamos a ver en este video lo que van a ser los inputs. Hemos escuchado o me han escuchado hablar sobre los inputs a lo largo de lo que va de este curso, pero todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser los inputs que vamos a utilizar. Bien, los inputs los vamos a encontrar en nuestra biblioteca de comandos en Core y vamos a encontrar los inputs. Tenemos más valores que van a ser, por ejemplo, localization, fórmula, day of week y demás. ¿Ok? Pero principalmente los inputs los vamos a encontrar en lo que va a ser la ficha o el desplegable de input. Cabe destacar que podríamos llamar un input a todo elemento o todo comando dentro de Dynamo que se encuentre de color verde. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, en geometría, que podemos crear un cubo por esquinas, que bien podría ser un input. ¿Por qué? Porque está en color verde. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos, por ejemplo, lo que es un point, teníamos tres colores. ¿Ok? Teníamos un color verde, teníamos un color rojo, que básicamente es el input, es la creación o lo que se va lo que queremos hacer, el rojo que sería la acción o el nodo y el azul que básicamente sería como consultar. Pero además o a pesar de que los elementos que se encuentren en color verde van a ser nuestros inputs, principalmente dentro de los inputs vamos a encontrar los que se encuentran aquí. ¿Y por qué estos 3, 6, 10 inputs son los más importantes? Bueno, lo son porque son la base de la creación de todos nuestros proyectos. ¿A qué me refiero con la base? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, queremos crear una columna, necesitamos un input que nos diga cuál es el número o cuál es la cantidad de columnas que se van a crear. Entonces nosotros podemos decir, se van a crear 10 columnas. Entonces podríamos ir, por ejemplo, a geometría. Podríamos buscar, por ejemplo, dentro de la geometría, algo que se llame columna o algo que sea como línea o algo, por ejemplo, un sólido. O vamos a crear una línea. ¿Ok? Y nos dice la línea se puede crear con muchos puntos, basada en un punto de inicio, dirección y largo. Un punto inicial y un punto final. Por ejemplo, vamos a utilizar esta. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos crear una línea. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, la línea es la acción, es lo que ya queremos utilizar. Es decir, ya sería el nodo que nosotros vamos a usar. Por lo tanto, necesitamos dos inputs. Un punto de inicio y un punto final. Entonces, ¿cuáles van a ser esos inputs? Pues van a ser los números. Por lo tanto, los inputs que encontramos aquí, que son estos 10, nos van a servir para darle valor a esta línea. Podemos colocar, por ejemplo, un número y un number slider. Vamos a colocar los dos. ¿Ok? Colocamos número aquí, en el punto inicial y en el punto final. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí nos dice Dynamo. Ok, ya está hecho, pero está en amarillo. ¿Por qué? Porque me dice, oye, la línea sí se puede hacer, pero hay alguna incoherencia por ahí. Vamos a subir el num slider. Ok. Y vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a poner, por ejemplo, un valor de 5. Y en el número vamos a poner 1. Ok. Aún así me dice, uno o varios de los tipos de entrada no son coincidentes. No se ha podido encontrar una versión de start punto que requiera argumentos. Vamos a crear, por ejemplo, un número. Vamos a ponerle 5 y vamos a ver qué pasa por aquí. Ok. Vamos a ver que en este caso todavía no me reconoce el valor. ¿Pero por qué? Porque me está diciendo punto de inicio. Y de hecho me está diciendo aquí point. Ok. Entonces tenemos que buscar el punto. Y ese punto, por ejemplo, vamos a poner un punto en X y un punto en Y.
Ok, entonces colocamos el punto en X y colocamos el punto en Y. El punto en X lo vamos a colocar en 1 y el punto Y lo podemos colocar en 5. Ok, y básicamente así nosotros podemos ir construyendo lo que va a ser nuestras cadenas de comandos o nuestras cadenas de input y nodos. Vamos a ver un poquito más adelante sobre esas configuraciones. Ahorita me quiero enfocar únicamente en los inputs. Voy a explicar rápidamente en qué consiste cada uno de estos inputs. Tenemos el primero que se llama boolean o booleano, que nos permite dar respuestas verdaderas o falsas. ¿Esto para qué nos es útil? Hay ocasiones, y por experiencia propia, en la cual necesitamos tener, por ejemplo, ciertas características en la cual, por ejemplo, imaginen que vamos a hacer un edificio. Y ese edificio, a lo mejor la columna debe ser de 30 por 30 centímetros. Pero, por reglamento, tal vez si ese edificio es más alto de 10 metros, la sección mínima de la columna debe ser de 40 centímetros. Entonces este input nos puede servir para decir, el edificio tiene más de 10 metros de alto, podríamos ponerle sí. Entonces al momento de poner sí, nos va a cambiar la dimensión de la sección a 40 centímetros en automático. Si le ponemos que no, la dejaría en 30 centímetros. Si la ponemos en sí, no la cambia a 40. Entonces, para eso nos va a servir. No se preocupen, de momento estamos colocando o aprendiendo lo que son los inputs. Después vamos a ver ejemplos sobre la utilización de ellos. Tenemos el código o el bloque de código, que básicamente nos permite escribir código dentro de Dynamo. Recordar que este es un programa de programación visual en el cual nosotros podemos escribir diferentes comandos y en realidad el programa los identifica. En este caso solamente le puse punto y así puedo escribir. Ok, entonces para eso nos sirve. Tenemos el data time, que bueno, si quieren ahorrarse toda mi explicación, pueden posicionarse sobre cada uno de estos elementos y aquí me dice crea un objeto datatime a partir de una cadena de fecha y hora con el formato de fecha y hora. Básicamente lo que nos permite esto es darnos la fecha y hora de nuestro proyecto, de lo que estamos haciendo. En este caso nos dice directories path, que nos permite traer algún archivo, ok, de nuestro escritorio o de nuestro disco duro, por si por ejemplo queremos cargar alguna imagen, alguna textura, algún archivo y demás. Tenemos el file path, que de igual manera nos permite buscar un archivo. Este es buscar en un directorio, ok, puede ser en este directorio búscame tal archivo, ok, y así sucesivamente. Bueno, dejar como escritorio. Tenemos el integer slider, ok, que básicamente nos permite ir dando, por ejemplo, damos clic en esto, nos podemos poner el máximo de 10. Nos va a permitir ir sumando valores a cada uno de nuestros proyectos. ¿Esto para qué puede ser útil? Bueno, cuando por ejemplo a veces nosotros estamos jugando, por ejemplo, en un edificio con los paneles de muro cortina de vidrio, podríamos ir controlando con este valor lo que va a hacer cuántos paneles necesitamos o queremos ver, de 1 a 10. Lo podemos configurar, por ejemplo, que nos dé hasta 25 paneles, ok, y va del 1 hasta el 25 y que el paso sea, por ejemplo, a cada 5 metros. Entonces, por ejemplo, podríamos 5, 10, 15, 20, 25, ok, pero en números enteros. Tenemos también el de número, que es el que ya vimos hace un rato, que básicamente nos permite colocar un número. El number slider, que es similar a el que tenemos aquí de slider integer, que este es números enteros, solo que por ejemplo aquí este sí nos da, funcionan igual, solamente que aquí nos permite poner decimales. Por ejemplo aquí si le pongo .1 no me lo reconoce, .2 no me lo reconoce, y en este sí. Aquí por ejemplo puedo ponerle .5
y si me reconoce el paso a cada 0.5 centímetros. También obviamente puedo ponerle a 5 como este y lo va a hacer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en ocasiones necesitamos ser muy meticulosos con lo que va a ser los milímetros de nuestro proyecto. Entonces con el number slider nos permite controlar decimales 5.123, ok, y lo va sumando a ese decimal, o 1. No sé qué, y va a ir haciendo todos los decimales a esa cuantificación, mientras que el integer slider solamente nos permite colocar números cerrados, ok, no se permiten decimales, y en este sí, las diferencias. Y por último tenemos el string, que el string básicamente es un texto, ok, yo puedo escribir aquí hola y eso es lo que me está representando. Es únicamente texto, porque en ocasiones, por ejemplo, recuerdan lo que teníamos aquí. Por ejemplo, podemos hacer una cadena donde diga el edificio tiene más de 30 metros, sí o no. Entonces puedo poner aquí edificio mayor a 10 metros. Entonces podría colocar aquí una lista. Vamos a poner list. Tenemos aquí no, eso es para dividir. List map, lips. A ver, vamos a colocar, por ejemplo, bueno, esta es una lista para ítems, pero podríamos colocar un nodo que nos diga si el edificio es mayor a 10 metros, ¿es verdadero o falso? Si es verdadero, entonces colócame las secciones a cada 30 centímetros. Si es falso, colócamelas a cada 40. Esto va a ser un ejemplo más adelante. No lo pongo aquí para que no nos vayamos a confundir. Ok, bueno. Y entonces con esto terminamos lo que van a ser nuestros inputs de mayor utilización. Como digo, cada uno de estos 8 inputs nos van a servir básicamente 10, me parece 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos va a servir para darle valor a lo que nosotros estamos haciendo. Como ya decía, si queremos hacer por ejemplo una losa inclinada, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el largo y ancho de la losa? Pues del input number, o por ejemplo del input integer slider o number slider, o de lo mejor un string para poner un texto, o a lo mejor queremos que esa cubierta tenga una textura, pues esa textura la vamos a traer de un archivo de imagen para que se aplique. Entonces esos son nuestros inputs, ok. Espero que ya les quede un poquito más claro, para que así, por ejemplo, la próxima vez que vayamos a hacer por ejemplo un punto, ok, por ejemplo tenemos el punto y lo podemos colocar, ok, en esta posición, ok. Podríamos colocar el number slider en Z y este en Y, ok. Entonces podemos ver que ya tenemos aquí 3 inputs. Vamos a cambiar este un poquito porque está muy alto, y entonces para eso nos sirve el slider. Vean por ejemplo en este caso del punto, que pues es lo más fácil, tenemos lo que va a ser el número, el strong slider y el number slider. Aquí vamos a configurarlo a que vaya a cada 1.5 en un step en 15 metros. Ok, por ejemplo aquí tenemos 0, 0, 0 todo. Entonces tenemos aquí nuestros 3 inputs, nuestro nodo. Entonces yo quiero, por ejemplo, vean que aquí tengo que venir a cambiarlo manualmente, por ejemplo en X 1 metro, y en cambio en Y yo puedo cambiar como lo configuré de 6 en 6, vamos a ponerlo por ejemplo de 5 en 5. Vamos a poner 5, 10 y podemos ver aquí el punto cómo se va sumando. Eso porque lo tenemos en automático. Si lo tuviéramos en manual, aunque lo cambiemos, no se nos vería. Tendríamos que hacerle por ejemplo 25, ejecutar, 15, ejecutar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo qué tan conveniente es el automático o no. En este caso, bueno, pues obviamente es un punto, no es mucha la carga del software, pero por ejemplo aquí tenemos 10, y el number slider, que básicamente sería Z, es qué tan arriba lo quieres. Como va a cada 1.5 podemos ir controlándolo,
ok, hasta 15. Y básicamente así nosotros ya vamos pues haciendo paramétrico ese punto. ¿Basado en qué? Basado en 3 inputs que se conectan a un nodo. Ok, como decía, los outputs, porque este es un output, nos puede servir para varias conexiones. Entonces de manera que de momento que nosotros ajustemos el X, podemos ir ajustando el Y. Podríamos ajustarlo también aquí y se nos va a ir en diagonal. Ok, entonces ahí son diversas conexiones que nosotros podríamos hacer. Recuerdan, por ejemplo, la cuestión de la línea, que teníamos esta línea. Ok, podríamos conectar aquí. Algo muy interesante de Dynamo es que, por ejemplo, aquí nos dice que necesitamos un point. Este point o este input no lo da este. Ok, si se dan cuenta dice point, point. Hace rato yo lo tenía aquí como número. Y en teoría funcionaba, pero al momento de conectarlo me dice que tiene un error. ¿Por qué? Porque es como decir, ok, pues sí tienes el valor del punto, pero no has hecho el punto. Ok, entonces eso a veces es el error. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues el punto se lo vamos a dar aquí. Ok, y podríamos colocar esta misma línea. Aquí, por ejemplo, tendríamos un error porque es el mismo punto y estamos haciendo una línea. Podríamos, por ejemplo, dar esto, control C, control V, lo creamos por aquí abajo y ahora este punto lo colocamos aquí. Igual nos dice que tiene el mismo error por la misma situación de que es el mismo punto. Pero vean que, por ejemplo, ahora al momento de que nosotros lo colocamos aquí en 0, tenemos un input port que nos dice que va en 0 y podríamos ir ajustando nosotros la altura, ok, de el segundo punto respecto al primero. Si por ejemplo yo cambio aquí el valor a X, vamos a ver que ahora mi punto se distorsiona. Ok, yo ya puedo estar jugando con ese punto dependiendo que tanto lo quiera. Si cambiamos aquí el valor en Z, vamos a ver que yo ya puedo ir jugando con diversos valores respecto a lo que yo vaya necesitando. Entonces esto es lo interesante de Dynamo, que vean que por ejemplo yo puedo ir jugando con el punto y la línea va girando, va subiendo, va bajando, o la podemos ir rotando respecto a Y, ok, o respecto a Z, que básicamente controlas la altura, ok, y respecto a X, que bueno, aquí tenemos 1, podemos ponerle por ejemplo 5 y se me distorsiona. A veces no se aprecia tanto por la perspectiva en la que estamos trabajando, pero así es como se van creando las configuraciones. Entonces en este primer ejemplo podemos ver que basado en los inputs que ya vimos, podemos crear outputs para un nodo, y este nodo nos sirve también como un input hacia un nodo que podríamos llamar línea. Si se dan cuenta y seguimos con la cuestión de geometría, tenemos por ejemplo un rectángulo que nos dice que aquí en su entrada necesita puntos, ok, por ejemplo que seleccionamos este punto aquí, tenemos un error porque necesita points, ok, points, y este nada más es point de un punto, necesitamos diferentes puntos, ok. Entonces ahí es donde vamos a ir más o menos seleccionando. Por ejemplo, vamos a buscar aquí un plano. Tenemos un plano basado en puntos, basado en una línea y un punto, basado en un origen y un vector, basado en un punto, en un vector y un vector, 3 puntos, por ejemplo, línea y punto, ok. Line, tenemos aquí line, vean que si se conecta, y podríamos crear por ejemplo un punto. Vamos a darle point, ok, lo vamos a conectar. De momento vean que sí lo reconoce y tenemos aquí el plano, solo que como este punto todavía no tiene valores, no se nos puede ajustar. Vamos a, por ejemplo, este número,
Vamos a colocárselo a todos los valores, ok, para que se haga, ok. Entonces ya tenemos aquí un plano, ok. Vamos a dar control B y tenemos aquí ya creado lo que va a ser el plano. Basado en un punto y una línea se crea ese plano, ok. Y así sucesivamente podemos ir creando geometrías básicamente más complejas, que por ejemplo ese punto ya está en 5, ok. Pero sí es importante que vayamos reconociendo cuáles son los inputs, para qué nos sirven, los nodos que también nos van a arrojar outputs que pueden ser inputs para otro nodo, y así sucesivamente, ok. Ya este plano podríamos colocarlo a una geometría y así sucesivamente. Es como Dynamo se vuelve paramétrico, ok. Este ejemplo se los voy a guardar y nos vemos en el siguiente video. Chao.